Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos infecciones de transmisión vectorial. Esto significa infecciones transmitidas por vectores. En la clase de hoy veremos infecciones transmitidas por mosquitos y vamos a ver virus dengue y virus Zika. Las enfermedades de transmisión vectorial son enfermedades humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus que son transmitidas por vectores. Cada año se registran más de 700.000 muertes por enfermedades como el paludismo, el dengue, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis africana, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y oncocercosis. Todas estas enfermedades son enfermedades transmitidas por vectores. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayor carga de estas enfermedades que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres corresponde a las zonas tropicales y subtropicales. Desde 2014, grandes brotes de dengue, paludismo, fiebre amarilla y enfermedad por virus Zika han azotado a diferentes poblaciones, cobrándose vidas y abrumando los sistemas de salud de muchos países. Otras enfermedades de este tipo, como fiebre chikungunya, leishmaniasis y filariasis linfática, también producen sufrimiento crónico y discapacidad permanente. Los vectores son organismos que pueden transmitir un patógeno entre personas o entre animales y personas. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos que ingieren los patógenos junto con la sangre del portador infectado, ya sea una persona o un animal. En el vector se produce la multiplicación del patógeno que luego la transmite a un nuevo portador, ya sea persona o animal. Con frecuencia, una vez que el vector está infectado, puede transmitir el patógeno por el resto de su vida, a través de picaduras o por la ingestión de sangre. En la naturaleza existen dos tipos de vectores, los vectores biológicos y los vectores mecánicos. Los vectores biológicos son aquellos vectores en los cuales el microorganismo cumple parte de su ciclo dentro del vector. Aquí hay una asociación específica como la que se produce entre el mosquito del género Aedes y, por ejemplo, el virus dengue. Por el contrario, existen una amplia variedad de vectores mecánicos. En este caso, no hay una asociación específica. El microorganismo no evoluciona ni se multiplica dentro del vector. Solo hay transporte. En este caso, podemos pensar en la mosca doméstica o en las cucarachas o los insectos que transportan los patógenos dentro o sobre la superficie del vector. Cuando hablamos de infecciones de transmisión vectorial, nos vamos a referir a los vectores biológicos que presentan una asociación específica entre el vector y el patógeno. Existen numerosos vectores biológicos capaces de transmitir enfermedades. En esta tabla se mencionan algunos de los más importantes y sus patógenos asociados. Entre todos ellos, la clase de hoy nos vamos a ocupar de ver en detalle los mosquitos del género Aedes y dentro de los patógenos vamos a estudiar dos virus, el virus dengue y el virus Zika. Pero recordemos que Aedes también puede transportar en forma de asociación biológica específica al virus de la fiebre amarilla y al virus de la fiebre chikungunya. Otros mosquitos pueden transportar parásitos como el Plasmodium, que produce el paludismo, o
los parásitos filarias como la filariasis linfática. Pulgas y garrapatas también transmiten microorganismos. En este caso se mencionan 3 bacterias: la bacteria Yersinia, que produce la peste, la bacteria Borrelia, que produce la enfermedad de Lyme, y la bacteria Coxiella, que produce la fiebre Q. Por último, y muy importante, es el Triatoma infestans o vinchuca. Este vector biológico transporta, traslada, produce, interviene en el ciclo de la enfermedad de Chagas porque transmite el parásito Trypanosoma cruzi. Este tema es de gran relevancia en nuestro país, por lo cual se dedicará una clase posterior sobre el tema. Vamos a comenzar ahora a desarrollar los 2 virus dengue y virus Zika, y en principio vamos a desarrollar las características del mosquito vector, el Aedes aegypti. Dentro de todos los mosquitos, el género Aedes, en particular la especie Aedes aegypti, es el mosquito vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus. Es decir, es un tipo de mosquito que puede transmitir varios virus transmitidos por artrópodos. Esa es la definición de arbovirus. Como vimos en las diapositivas anteriores, aquí este mosquito puede transmitir dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya. El mosquito puede completar su ciclo de vida en 7 a 10 días y los mosquitos adultos pueden sobrevivir de 4 a 6 semanas. La hembra de Aedes aegypti es responsable de la transmisión viral porque necesita sangre humana para el desarrollo de los huevos. El macho no pica a los humanos. El mosquito es más activo temprano a la mañana y al anochecer, por lo que estos son los periodos de mayor riesgo de picaduras. Este mosquito es un mosquito doméstico que se reconoce como peridomiciliario. Puede encontrarse dentro del domicilio o en las zonas aledañas. El mosquito hembra prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, por ejemplo, tambores, barriles, llantas, y dentro y alrededor de las casas, escuelas o lugares de trabajo. Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir condiciones ambientales de sequedad durante más de un año. En estas imágenes se presentan las características del mosquito vector. En la imagen superior se muestra el ciclo biológico del mosquito que comienza por los huevos, que son depositados en envases plásticos o de materiales a la sombra con agua, que luego el huevo eclosiona dando una larva. Las larvas se transforman en crisálidas y la crisálida, luego de 2 o 3 días, se transforma en el mosquito adulto que es capaz de volar. Las hembras tienen la capacidad de volar, pican a una persona para poder después colocar los huevos. Con respecto a las características del vector y haciendo un resumen, decimos que el mosquito hembra es hematófaga, es necesario la sangre para la ovogénesis, es decir, para la producción de los huevos. Siempre se depositan los huevos en agua estancada, en preferencia en recipientes artificiales. Pueden vivir dentro de la casa o alrededor de la vivienda, se llaman peridomiciliarios. Suelen picar a primera hora de la mañana o de la tarde y en general prefieren climas cálidos y niveles de precipitación pluvial, o sea, lluvias medianas y altas. Vamos a comenzar con el dengue. El dengue es una enfermedad causada por un virus, el virus dengue,
que se transmite a través de la picadura del mosquito. Ya dijimos anteriormente que el vector es el Aedes aegypti en América, pero en otros continentes existen otras especies como el Aedes albopictus. Recordemos que la hembra es hematófaga y necesita la sangre para la postura de huevos. Es un mosquito de hábitos domiciliarios. El virus dengue es uno de los virus que puede transmitirse a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae. Es un virus que tiene un genoma de ARN y consta en su estructura de diversas proteínas. Entre ellas nos interesan la proteína de la envoltura, E, la proteína de la membrana, M, y otras proteínas no estructurales, de las cuales la NS1 cobra relevancia para el diagnóstico de la infección. Además, el virus dengue tiene 4 serotipos claramente distinguibles: el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La importancia de los serotipos la veremos más adelante. Con respecto a la epidemiología del dengue, en este mapa mundial vemos la distribución del dengue en el año 2000. En color amarillo se presentan las áreas donde se ha encontrado el mosquito vector Aedes aegypti, mientras que en color rojo se muestran las áreas del mundo en donde se encuentra el mosquito Aedes aegypti y además hay actividad de dengue epidémica. ¿Qué sucede en Argentina? En Argentina también el dengue tiene un comportamiento epidémico. La ocurrencia de los casos se suele restringir a los meses de mayor temperatura, a partir de la primavera tardía, noviembre, hasta mayo. Se ha detectado la presencia del mosquito vector Aedes en la mayoría de las provincias de Argentina. Los estudios serológicos permitieron demostrar que los brotes que ocurrieron en el noroeste argentino se asociaron a 3 de los 4 genotipos, DEN1, DEN2 y DEN3, y en la región noreste argentino ya se registraron brotes por los serotipos DEN1 y DEN3. Vamos a ver ahora los casos de dengue notificados según país limítrofe a la Argentina en el año 2020. En este caso, Brasil ha reportado cerca de 800.000 casos, Paraguay más de 200.000, Bolivia 80.000. En este caso, lo que vemos es que en los países limítrofes de Argentina hay más de 1 millón de casos notificados. Los serotipos que se han detectado en Brasil fueron los 4 serotipos, DEN1, 2, 3, 4. En Paraguay, DEN1, DEN2 y DEN4. Y en el resto de los países, DEN1 y DEN2. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? En Argentina, la cantidad de casos notificados desde agosto del 2019 hasta abril del año 2020 fueron más de 52.000 casos. Los serotipos detectados fueron el DEN1 en su mayoría, pero también se detectaron casos de DEN4 y DEN2. En el gráfico, que se muestra del lado derecho, vemos los casos positivos confirmados y probables de dengue según semana epidemiológica. Esto muestra toda la zona del Gran Buenos Aires desde la semana 1 a la semana 19 del año 2020. En esta imagen se presenta un mapa sobre riesgo ambiental de dengue en la República Argentina. Este mapa fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tiene sede en la provincia de Córdoba. El color rojo muestra las áreas de mayor riesgo de transmisión de dengue.
En estos gráficos se presentan las frecuencias absolutas y relativas de los casos de dengue por provincia según semana de inicio de los síntomas. Estos datos corresponden al año 2018. Como se ve en el gráfico inferior, la cantidad de casos del año 2018 comienza a aumentar a partir de la semana 9, que corresponde al mes de marzo. La mayor cantidad de casos reportados corresponden al color violeta, que se corresponde con la provincia de Chaco. Para leer el informe completo pueden usar el código QR que está a la izquierda de la imagen, o pueden ingresar a los boletines integrados de vigilancia y leer el artículo completo. El dengue se transmite por la picadura del mosquito del género Aedes que está infectado con el virus. ¿Cómo adquiere el virus? El mosquito debe picar previamente a una persona infectada que se encuentre durante su periodo de viremia. Es decir, para que un mosquito que pica adquiera la infección, la persona debe tener el virus en la sangre. La enfermedad no se transmite de persona a persona, sino a través del mosquito infectado. No se transmite a través de objetos, ni por vía oral, ni por vía respiratoria, ni por relaciones sexuales. Sin embargo, está descrita la transmisión en el embarazo y la vía transfusional en forma infrecuente. Las mujeres embarazadas que se infectan con dengue pueden pasar el virus al feto durante el embarazo o durante el parto. El dengue puede tener efectos dañinos que incluyan la muerte fetal, preeclampsia, hemorragias vaginales, bajo peso al nacer y parto prematuro. Dijimos anteriormente que para que el dengue se transmita de persona a persona, se necesita que un mosquito pique a una persona que tiene viremia. Si la persona tiene dengue pero no tiene viremia, el mosquito no adquiere el virus con la picadura. Entonces, es necesario que una persona que está enferma tenga viremia para que el mosquito que se alimenta de esa persona adquiera el virus. Vemos en el gráfico se presenta en color celeste. Tenemos una persona con viremia, justo en ese periodo de viremia el mosquito lo pica y adquiere el virus. Luego de unos días, que se llama periodo de incubación extrínseca, el mosquito ya puede transmitir la infección a otra persona. Entonces, el mosquito se realimenta y transmite el virus a otra persona. Es la flecha en color rojo. Desde que el mosquito pica a una persona hasta que la persona comienza con la viremia y los síntomas, se denomina periodo de incubación intrínseca y pueden ser entre 3 y 14 días. Entonces, la viremia suele durar alrededor de 5 días. Si el mosquito pica a una persona con viremia durante ese periodo, adquiere el virus. Luego, por 8 a 10 días o a 12 días, el virus se multiplica en el mosquito y luego de ese periodo, el mosquito, una vez que pica a una persona susceptible, le transmite el virus. Desde que lo pica el mosquito hasta que el paciente tiene viremia y síntomas, pueden pasar de 3 días a 2 semanas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue? Bien, podemos encontrarnos con pacientes que se encuentren en un estadio asintomático o clínicamente inaparente. Pueden tener dengue clásico o pueden tener dengue grave o dengue hemorrágico. El dengue clásico es la forma leve de la enfermedad y cursa con un cuadro febril, agudo, de duración limitada,
con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones y puede aparecer alguna erupción cutánea. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar un dengue grave. Este dengue grave o dengue hemorrágico es la forma grave de la enfermedad. Aquí hay sangrados en las encías, en la nariz, hay cefaleas, dolor abdominal y dificultad respiratoria que puede llevar a un cuadro de shock. Los casos de dengue grave son más frecuentes en personas que ya padecieron dengue previamente, por un serotipo diferente del que se infectan con la segunda vez. El dengue pasa por 3 etapas. Hay una etapa febril, que es la etapa de comienzo. En esta etapa febril es donde el virus se encuentra en sangre. Luego pasa por una etapa crítica que puede producirse las hemorragias y luego pasa por una etapa de recuperación de la enfermedad. El periodo en el que se produce la disminución de la fiebre y hasta 48 horas después es el momento que con mayor frecuencia los enfermos pueden presentar complicaciones, ya que el líquido de plasma que está dentro de los vasos sanguíneos pasa hacia los tejidos y puede producir un shock. Esta salida de líquido desde la sangre hacia los tejidos provoca un aumento del hematocrito y una que se denomina hemoconcentración. Y también puede haber una destrucción de plaquetas. Entonces el paciente tiene los glóbulos rojos más concentrados en sangre, pero pocas plaquetas para coagular. Entonces el paciente es propenso a tener sangrados. Con respecto al diagnóstico, en la etapa febril vamos a encontrar el virus, mientras que luego que termina la presencia del virus en sangre, van aumentando los anticuerpos. Ante la sospecha de un paciente con un cuadro febril de menos de 7 días de evolución, sin infección de las vías aéreas superiores, pero que tiene presentación clínica típica con dengue, podemos utilizar métodos de laboratorio para llegar al diagnóstico definitivo. Recordamos que los métodos pueden ser directos, en donde miramos el patógeno o sus componentes, ya sea el genoma o los antígenos, o métodos indirectos, que nos interesa detectar la presencia de anticuerpos específicos para la infección. En este gráfico se presenta la evolución de una infección en dengue. En el día -4 vemos la picadura del mosquito. Luego nos encontramos que en la banda horizontal verde nos muestra la viremia y nos muestra la presencia de fiebre. Entonces, todo paciente con fiebre está circulando en el periodo de viremia. Puede tener o no las hemorragias y el shock, pero vamos a ver la curva roja, que es la presencia de anticuerpos para dengue. Una vez que tenemos esto presente, vamos a recordar que en la etapa aguda de la enfermedad, donde el paciente tiene fiebre, vamos a poder utilizar métodos de diagnóstico directo. En este caso vamos a poder hacer el aislamiento del virus, la detección de los antígenos, como mencioné anteriormente, recuerden el antígeno no estructural NS1, que es el antígeno que se usa para el diagnóstico de dengue por ELISA, o podemos hacer métodos para detectar el genoma. Mientras que si el paciente ya pasó su periodo de fiebre y de viremia, vamos a tener que utilizar métodos de diagnóstico indirectos. En este caso, vamos a detectar anticuerpos específicos contra la infección. Vamos a hacer IgM contra dengue o IgG contra dengue. Hay test específicos de neutralización, de hemaglutinación o test de ELISA.
El Ministerio de Salud plantea el algoritmo de diagnóstico y notificación de dengue. En este caso, para elegir el método de diagnóstico, nos dice que si la muestra de sangre es obtenida dentro de los 3 primeros días desde el inicio de la fiebre, deben utilizarse métodos directos: detección del antígeno NS1, métodos moleculares para el genoma o aislamiento viral. Si la muestra es obtenida entre los días 4 y 6 desde el inicio de la fiebre, deben utilizarse dos métodos diferentes. Debo utilizar como método indirecto la detección de IgM dengue y debo usar un método directo: detección de antígeno, métodos moleculares o aislamiento viral. Mientras que si la muestra es obtenida de 7 o más días de evolución desde el primer día de la fiebre, no voy a encontrar el virus en sangre, por lo tanto, solo se utilizan métodos indirectos: búsqueda de IgM para dengue por métodos inmunológicos. Con respecto a la prevención de la infección, se plantean distintas estrategias. Una es el control del mosquito vector y sus criaderos. Aquí es importante el descacharrado: eliminar todos los recipientes posibles en los cuales la hembra puede colocar los huevos. Hay que hacer cloración del agua de los tanques para el consumo y erradicar los lugares de cría. Por otro lado, en la vivienda deben utilizarse mosquiteros en todas las ventanas, tul en la cuna del bebé y repelentes para la exposición al aire libre. Con respecto a la fumigación, solamente sirve para un periodo corto, por ejemplo, en medio de un brote, pero es poco eficaz porque el mosquito vector suele hacerse resistente a los compuestos de la fumigación. Es importante la detección temprana de los casos. Hay que dar vigilancia de los síndromes febriles inespecíficos, sobre todo cuando hayan estado en una zona de riesgo del mosquito. Y además se habla de el paciente enfermo, tiene que tener lo que se llama aislamiento entomológico, es decir, hay que proteger a la persona que está enferma de las picaduras de otros mosquitos. Entonces, mientras el paciente tenga viremia, el paciente debe estar internado y recubierto con un tul o con una tela tipo mosquitero para evitar que otros mosquitos piquen a este paciente y se lleven junto con la picadura el virus dengue. La fiebre del Zika es una enfermedad viral causada por el virus Zika. Este virus se transmite en forma principal por la picadura de un mosquito vector del género Aedes, igual que el virus dengue. La enfermedad de virus Zika se presenta con fiebre de bajo grado, erupción cutánea, cefaleas, artralgias y mialgias. Este cuadro comienza entre 2 y 7 días después de la picadura del mosquito vector. Si bien la mayoría de los infectados presenta un cuadro leve, este cuadro es clínicamente muy similar al que produce el virus dengue. Además, la infección durante la gestación puede generar malformaciones en el feto. Con respecto al virus Zika, es un arbovirus, es decir, es uno de los virus que transmiten los artrópodos y pertenece a la familia Flaviviridae. Este virus presenta una estructura de virus envuelto con ARN monocatenario muy relacionado genéticamente con el virus dengue. Además, tiene una proteína relevante, que es la proteína E de la envoltura, que interviene en la unión a los receptores celulares.
Si bien el virus Zika se conoce desde mediados del siglo XX, ha habido una expansión geográfica del virus. En este mapa que involucra el mundo, vemos que los casos anteriores a 2015 se encontraban prácticamente en África y sudeste asiático. Sin embargo, ha habido una expansión del virus Zika que puede observarse con las zonas en color violeta. Tenemos zonas de transmisión activa y casos registrados desde el año 2015. ¿Qué información hay con respecto a la Latinoamérica? Nos encontramos con que hay numerosos países y territorios que tienen casos autóctonos confirmados de la enfermedad desde el año 2015. En el gráfico se muestra la presencia de casos autóctonos confirmados de virus Zika mediante transmisión vectorial, es decir, a partir del mosquito vector. Si miramos en los colores, observamos que cuanto el color es más claro, el virus estaba antes de octubre del 2015 y el color más oscuro son los casos confirmados recién en el año 2016. En este gráfico se muestran los casos autóctonos confirmados de infección por virus Zika durante el periodo 2015-2016. Vemos claramente que en la región del Cono Sur es la región que tiene mayor cantidad de casos confirmados. Esto incluye Brasil. Luego le sigue el Caribe latinoamericano, el área andina del oeste del continente, Estados Unidos, Centroamérica y resto del Caribe. Con respecto a lo que sucede en Argentina por el virus Zika, el primer caso de infección por virus Zika fue reportado en Argentina en el año 2016. Hace 4 o 5 años en nuestro país se detectó el primer caso de transmisión local de virus Zika por vía sexual, a través de las relaciones sexuales. También en el mismo año se detectó el primer brote de transmisión vectorial, es decir, a través de los mosquitos, en Tucumán, que se produjeron 25 casos. Y además, en el mismo año, se confirmó el primer caso de síndrome congénito asociado a la infección por virus Zika en Argentina y estuvo relacionado con el brote vectorial de Tucumán. Del lado derecho se observan un resumen de lo que se presenta en el Boletín Integrado de Vigilancia. Este boletín es del Ministerio de Salud de la Nación y es del año 2018. En este caso se muestran los datos reportados en la ciudad de Salta, casos confirmados y probables de enfermedad por virus Zika según semana de inicio de los síntomas. La semana 9 corresponde a marzo de la enfermedad, el año 2018. Es importante destacar que desde la emergencia del virus Zika en Argentina hasta el año 2018 se notificaron 8 casos de síndrome congénito asociado a virus Zika, 5 autóctonos, es decir, se contagiaron en el país, y 3 casos importados. ¿Cómo puede contagiarse el virus Zika? La mayoría de las personas contrae el virus Zika a través de la picadura del mosquito. El mosquito, a través de su picadura, al ingerir la sangre, ingiere el virus a partir de una persona infectada. Luego el mosquito pica a otra persona susceptible y la infecta con virus Zika. Otros mosquitos vuelven a picar a esa persona y se infectan para picar a más miembros de la comunidad. Otras vías de contagio son durante el embarazo
Una mujer embarazada puede transmitir el virus Zika al feto durante la gestación y además esta infección fetal puede causar graves defectos en el nacimiento y durante el parto. Además, por vía sexual, una persona con el virus de Zika puede transmitirlo por vía sexual a las parejas, al igual que las transfusiones sanguíneas. El riesgo en las embarazadas afectadas por virus Zika reside en el potencial del virus Zika para producir anomalías en el sistema nervioso central del feto. Produce restricción del crecimiento intrauterino, mortalidad fetal o abortos espontáneos como consecuencias de una infección congénita. Si bien se presenta una amplia variedad de malformaciones o anomalías, la asociación observada con mayor frecuencia ha sido microcefalia, aunque también se han descrito otras anomalías intracraneales y esqueléticas. Con respecto a las embarazadas y virus Zika, debemos reconocer que las manifestaciones clínicas, la evolución y el pronóstico materno no difieren de lo observado en la población general. El riesgo durante la gestación se asocia con el potencial del virus para producir anomalías en el sistema nervioso central del feto. Recordemos que la microcefalia ha sido observada con mayor frecuencia como la consecuencia principal de la infección congénita. La infección intrauterina por virus Zika ha sido asociada con la aparición de diversas anomalías congénitas. Todas estas anomalías se deben a las alteraciones en los mecanismos normales del neurodesarrollo. Las principales malformaciones incluyen la presencia de microcefalia, desproporción craneofacial, cuero cabelludo redundante con rugosidades, hipertonía o espasticidad, irritabilidad, secuelas cognitivas y crisis epilépticas. Es característica la presencia de calcificaciones cerebrales, anormalidades auditivas y visuales. Siempre que hablamos de los métodos de diagnóstico, decimos que los métodos directos se basan en la observación del patógeno o sus componentes, ya sea el genoma o sus antígenos en la muestra clínica, y los métodos indirectos se basan en la detección de la respuesta inmune a la infección. En el caso de virus Zika, los métodos de laboratorio serán métodos directos para la detección del genoma viral, buscando el ARN viral a través de métodos moleculares en suero, orina o líquido amniótico obtenido mediante amniocentesis. Y dentro de los métodos indirectos vamos a buscar los anticuerpos específicos, IgM contra Zika virus o IgG contra Zika virus. Las muestras van a ser muestras de suero. Hay que tener presente que la detección de anticuerpos puede tener reactividad cruzada con otros flavivirus, como por ejemplo el virus dengue o el virus de fiebre amarilla, y por lo tanto debe ser cuidadosamente interpretada en el contexto clínico epidemiológico de la enfermedad. Si bien el diagnóstico de infección por el virus Zika puede realizarse por métodos directos e indirectos, la muestra del paciente y la metodología del estudio dependerá del tiempo de evolución del cuadro clínico. Para los métodos directos, la detección del genoma podrá realizarse en suero hasta el 6º día de inicio de los síntomas y en orina desde el día 5 al día 15 a 20 de la infección. Sin embargo, como la enfermedad por Zika suele ser leve, se dificulta reconocer el inicio del cuadro clínico. La detección de anticuerpos específicos puede realizarse a partir del día 5 o 6
para buscar IgM específica contra el virus Zika. El Ministerio de Salud de la Argentina recomienda un algoritmo para detectar el virus Zika. Del lado izquierdo, en la flecha más clara, indica que si nos encontramos en los primeros días de la infección, podemos utilizar muestras de suero o muestras de orina. En este caso, los métodos de genoma para detectar el genoma viral nos dicen que si se detecta el genoma, la infección por virus Zika está confirmado, pero si el genoma da negativo, debe pedirse una segunda muestra de suero luego de 6 días de los síntomas. Pasamos al lado derecho del gráfico y con la flecha color oscura. Las muestras de suero son para detectar anticuerpos y vamos a solicitar primero un IgM específico para virus Zika. Si la infección por virus Zika se va a descartar si la IgM da negativa. En caso de la IgM positiva para virus Zika, se considera Zika probable y hay que estudiar el paciente a través de un par serológico. En este caso, se deben recolectar 2 muestras, siendo la segunda muestra 2 semanas después de la primera. La confirmación del diagnóstico se hace por una prueba que se llama de neutralización y nos indica que si hay cero conversión, es decir, el IgG pasa de negativo a positivo o aumentan los anticuerpos más de 4 veces, se considera una infección confirmada, mientras que si esto no se produce, se descarta la infección por virus Zika. Para estudiar el algoritmo completo, los invito a leer la guía de recomendaciones para el equipo de salud del año 2016 del Ministerio de Salud. En las embarazadas, el diagnóstico por virus Zika conlleva la posibilidad de una infección congénita. En este caso, entonces, si la embarazada no tiene síntomas, no se recomienda el estudio, pero sí se va a recomendar el estudio cuando la embarazada tenga un control ecográfico con anomalías congénitas. El algoritmo de diagnóstico va a ser igual al de la población general. Además, puede detectarse el genoma del virus Zika en el líquido amniótico de las embarazadas. La embarazada puede tener o no anticuerpos positivos. En este caso, se hace la amniocentesis si se observan anomalías congénitas, aunque la madre no tenga anticuerpos para virus Zika. Una vez que se recolecta el líquido amniótico, además de estudiar el virus Zika, hay que estudiar otras infecciones congénitas. Por ejemplo, vamos a estudiar toxoplasmosis, sífilis, virus herpes, citomegalovirus, rubiola y otros estudios como el cariotipo fetal. En caso de infección congénita por virus Zika, la gestante debe derivarse a un centro de mayor complejidad porque es un embarazo de alto riesgo. Y por último, una vez que nace el niño, se recomienda no suspender la lactancia. Por último, con respecto a la prevención de la infección, debemos recordar que el mosquito Aedes aegypti transmite, además del virus Zika, transmite el virus dengue y fiebre amarilla y virus chikungunya. Entonces, se recomienda el control del mosquito y de sus criaderos. Recordar, es un virus que se aloja en el mosquito tiene hábitos peridomiciliarios, hay que eliminar, descacharrar, clorar los tanques, erradicar todos los lugares de cría. Se recomienda el uso de mosquiteros y de repelentes, la fumigación en el caso de que haya un brote. Se recomienda la detección temprana de casos, síndromes febriles o erupciones cutáneas en la embarazada. En el caso de que un paciente esté con viremia, se recomienda el uso de
los tules o mosquiteros para evitar que el mosquito pique y vuelva a adquirir el virus. Y además, a diferencia del virus Zika, este virus también se ha detectado a través de las relaciones sexuales. Por lo tanto, si la pareja va a viajar a áreas endémicas, se recomienda el cuidado de las relaciones sexuales a través de métodos de barrera. Si la mujer o el varón de la pareja tuvieron Zika, se recomienda posponer el embarazo. En el caso de que haya sido la mujer, hay que esperar 8 semanas, mientras que en el varón hay que esperar 6 meses para buscar una concepción. Y además debe estudiarse el recién nacido y el lactante que haya tenido transmisión vertical por el virus. Para leer con mayor amplitud el tema de la prevención del virus Zika, los recomiendo leer la guía para equipos de salud del Ministerio de Salud de la Argentina. Por último, les dejo algunas bibliografías para ampliar el desarrollo del tema. Muchas gracias.